¿Qué les parece si cogemos un poquito de vitamina D y se sale por el lado del chofer y bendice al que está detrás de usted, al que está frente a usted, al que está a su lado? Bendígale en el nombre del Señor. Qué bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que su gracia sea sobre ti, sea sobre los tuyos. Qué alegría inmensa el podernos saludar, el podernos bendecir. Desde allá Lucas está saludando y bendiciendo a todos ustedes también. Qué bueno, pueden volver a sus asientos en sus vehículos. Aleluya. ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? Y cuando lo planteo de esta forma, no lo planteo con la amargura, ni con el dolor, ni con el sentimiento de frustración que tal vez algunos lo plantean. Cuando digo qué tiempo nos ha tocado vivir, no podemos negar que somos personas afortunadas dentro del marco de este tiempo que estamos viviendo. Pertenecemos a 2 siglos y yo creo que eso es un privilegio extraordinario. Disfrutamos de transformaciones y cambios extraordinarios, tanto en el campo de la política, de la economía, de la vida social, de la ciencia, de la tecnología, entre otros. Desde luego que vimos el lado oscuro del subdesarrollo, pero hoy nos quedamos perplejos con los grandes adelantos que acontecen en el mundo cibernético. Con toda honradez, creo que cuando decimos qué tiempo nos ha tocado vivir, debemos sentirnos afortunados de haber vivido tanto y de disfrutar tanto que hemos tenido. Sin embargo, no podemos obviar lo difícil que ha sido enfrentar los nuevos paradigmas y las nuevas transformaciones sociales, para lo cual no estábamos preparados. Conceptos como el neoliberalismo en las transformaciones sociales, económicas y políticas nos preocupan, ya que al mirar sus proponentes vemos en algunos de ellos un alto grado de prejuicio y de desprecio a los valores que por decenas de años y hasta siglos hemos sostenido. Desde luego, alguien planteará, ¿y por qué la preocupación con el neoliberalismo? Cuando ofrece nuevas oportunidades y nuevas conceptualizaciones en el espectro económico. La razón de ello es porque a fuerza de la economía se puede correr el riesgo de la desigualdad social, de la desigualdad de las clases. Se puede generar serios problemas en el campo del monopolio. Y desde luego, cuando todo se pone en las manos de la privatización, perdemos como sociedad y como pueblo el control, porque a los gobiernos los eligen los pueblos, pero a las empresas y a las industrias no las elige el pueblo, sino que éstas funcionan de manera privada y particular. Nada de esto debe intimidarnos, sobre todo cuando sostenemos a conciencia que nuestras propuestas de vida no pretenden lacerar
el ser humano, sino por el contrario, deseamos dignificar la vida humana y proveer para el ser humano alternativas de esperanza y de paz. Lo que esto quiere decir es que ante algunos temores que pueden presentar la iglesia con respecto a la violencia, a la hostilidad que ella percibe en su contra como resultado de sus posturas y de sus posiciones, nosotros debemos tener perfectamente claro que las posiciones de la iglesia como iglesia no son para mal, que las posiciones de la iglesia como iglesia no son para daño, que las posiciones de la iglesia como iglesia no son para pervertir el derecho, sino todo lo contrario. La posición que puede tener la iglesia o las posiciones que puede tener la iglesia tienen como meta y como objetivo la esperanza y la paz para todos los seres humanos. Yo puedo reconocer el derecho social a las propuestas de todo el que quiera hacer una propuesta para la sociedad, para los pueblos. Lo que no puedo aceptar es que a la iglesia se le prive también de su derecho a hacer su propuesta de esperanza y de paz, llevando al ser humano a una reconciliación con Dios. Somos iglesia, somos constituidos por Dios como su pueblo, y para este tiempo y para esta hora el Espíritu Santo nos ha colocado en este terruño borincano. Somos la iglesia para lo cual el Espíritu de Dios nos ha constituido y nos ha expresado el que no temamos, el que no tengamos temor, porque Él estará con nosotros y nos sostendrá hasta el fin del mundo. Es importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos qué se requiere por el Espíritu Santo para la iglesia de hoy. Porque la iglesia de hoy puede ser físicamente distinta y diferente a la iglesia del primer siglo, pero espiritualmente es la misma. En términos de la médula de su postulación, de su credo, de su fe y de su proclamación evangélica, la iglesia del siglo XXI tiene que ser la misma que la iglesia del primer siglo. Porque fue precisamente a esa iglesia a quien el Señor le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Por lo tanto, ¿qué se requiere hoy para la iglesia? ¿Qué se espera hoy para la iglesia? Para contestar esta pregunta, mis amados hermanos, deseo utilizar una historia hermosa, extraordinaria de la Biblia, la cual denomina a unos hombres como los valientes de David. Los que han estado expuestos al campo militar y al campo cuasi militar saben perfectamente que el valor de autoridad que tiene un individuo en el campo militar estriba como resultado de su rango. Es decir, un sargento es más que un cabo, un teniente es más que un sargento, un capitán es más que un teniente, y así sucesivamente hasta que se llega al grado del general de 5 estrellas. Cuando se llega a esa posición, en ese espectro jerárquico se entiende que ese que ha ocupado esa posición es la persona de mayor autoridad y de mayor fuerza. Me llama la atención que en la historia bíblica de David y de los valientes de David, estos no tenían rangos. Eran aproximadamente unos 37 hombres
que pertenecieron a las numerosas fuerzas armadas israelitas, pero a ellos no se les dio un rango. A ellos se les denominó como los valientes de David. Es decir, estaban en la misma posición todos. Todos tenían el mismo adiestramiento. Todos debían tener las mismas capacidades, las mismas destrezas. Y todos tenían que tener la misma posición. Se les denominaba los valientes de David. Y la responsabilidad primaria que ellos tenían era estar al lado del rey David. Y desde luego, estar al lado del rey David se plantea que es un servicio totalmente distinto, totalmente diferente al servicio que pudiera ejecutar cualquier otro soldado. Claro está, estos hombres que se denominaban los valientes de David podían convertirse en la envidia de cualquier otro militar. Podía parecer a los ojos de cualquiera un extraordinario privilegio. Y desde luego, era un gran privilegio. Pero tiene consigo una consigna que trasciende más allá del privilegio. Fíjese que dije que no tenían rangos, pero eran los hombres que tenían el deber, la responsabilidad apasionada de velar por la seguridad y la vida del rey. No cualquiera dentro del ejército y las fuerzas paramilitares podía tener ese servicio, ese privilegio de servicio para proteger la vida y los intereses del rey. Para lograr alcanzar esa posición de convertirse en un valiente del rey David, era necesario evidenciar cualidades extraordinarias que le permitieran disfrutar de ese privilegio. La Biblia nos presenta algunas de las cualidades de esos valientes de David. En Primera de Crónicas, en el capítulo 12 y en el versículo 2 dice: estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Note bien, estos valientes de David eran diestros en las armas que poseían para enfrentar cualquier atentado contra la política del rey y así proteger la vida de su majestad. Pero eran diestros con la mano derecha y eran diestros con la mano izquierda. Lo que quiere decir es que la habilidad de ellos en el uso y en el manejo de las armas podía ser con una mano o con otra. Desde luego, lo que yo pretendo en esta mañana es desarrollar una analogía. Y dentro del marco de esa analogía, de esa misma manera, debe ser la iglesia. Debemos ser los creyentes. Debemos estar capacitados en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, a fin de defender la fe que profesamos con destreza y con tenacidad. Si vivimos en un tiempo difícil, si vivimos en un tiempo de nuevos paradigmas, si vivimos en un tiempo de cambios vertiginosos, cada creyente, hombre y mujer, debe estar capacitado para cuando se le exija una respuesta, poderla proveer en el nombre del Señor Jesucristo. En Primera de Crónicas, en el capítulo 2 y en el versículo 8 nos dice que estos hombres eran expertos en guerra, de rostro como leones, ligeros como gacelas. El tiempo de hoy, mis amados hermanos, exige que los cristianos no seamos meramente nominales,
ya que sin compromiso seremos tragados, como ya han sido tragados muchos, que de cristianos solo les queda el nombre, porque sus obras niegan la verdad de su fe. Y esto es importante para la iglesia del presente. Esto es importante para la iglesia de hoy. Un cristianismo sin compromiso está próximo a desaparecer. Un cristiano sin compromiso está próximo a desaparecer. Me llama la atención que el texto dice que tenían rostro como leones. Desde luego que esta metáfora tiene una implicación interesantísima. El rostro del león, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar frente a un león. Desde luego, todas las veces que he tenido esa oportunidad, yo he estado bien seguro. He estado en algunos zoológicos donde uno entra en el carro y empieza a mirar. Y dicen que no se puede abrir ni la ventana y yo le pongo hasta el seguro al carro, por si acaso el león sabe abrir la puerta. Mire qué interesante. Cuando usted mira el rostro de un león, usted interpreta serenidad en ese león. Interpreta quietud. Interpreta una vida de sosiego. Sin embargo, el hecho de que haya quietud en el rostro del león, el hecho de que haya serenidad en el rostro del león, no es una invitación para que usted se desmonte del carro y llegue donde el león. Porque el león con su rostro sereno le advierte que no jugará en defender lo que tiene que defender, aún si tuviera que atacar. La iglesia necesita vivir la experiencia metafórica de la posesión de un rostro de león. Nosotros necesitamos vivir como gente de paz. Nosotros necesitamos vivir como gente sosegada. Nosotros necesitamos vivir como gente serena, pero no para que nadie venga a tomarnos el pelo. Nosotros necesitamos vivir como gente con rostro de león, pero haciéndole saber a los enemigos de la fe: ten cuidado conmigo y ten cuidado con los míos, porque a mí y a los míos los defiendo. Ese es un gran desafío de la iglesia. Por el otro lado dice que estos hombres metafóricamente eran ligeros como la gacela. Y la metáfora demarca que los valientes de David podían discernir los actos perversos de quienes se acercaban al rey y actuaban antes que la maldad aflorara en los perversos corazones de ellos. La iglesia hoy necesita una profunda capacidad espiritual para discernir quién tiene corazón y propósito noble y quién pervierte el derecho para impedirle de inmediato que haga daño al pueblo y haga daño a la iglesia del Señor. Note bien, mis amados hermanos, que hoy vivimos en un tiempo, y este es el tiempo, estos son los meses donde usted va a escuchar a la gente en el campo político tomar prestado el lenguaje de la iglesia. Y los escuchará diciendo Dios los bendiga. Y los escuchará diciendo amén. Y los escuchará diciendo gracias a Dios. Y si los empuja un poquito, hablan hasta en lengua. Cuando dice la escritura que los valientes de David eran como la gacela, lo que esto quiere decir es la expresión del jíbaro. La cogían a la soltá.
se daban cuenta quién realmente hablaba de forma auténtica y quién tenía planes ulteriores para hacer daño a la vida del rey. Y cuando ellos se percataban que el que hablaba no hablaba con el corazón cristalino, inmediatamente ellos intervenían y lo separaban de la presencia del rey. La iglesia necesita tener un corazón de gacela. Lo que esto quiere decir es que la iglesia necesita tener un espíritu claro de discernimiento para saber en estos tiempos quién realmente honra a Dios y quién no honra a Dios. Porque quien no honra a Dios no debe ser parte del servicio de un pueblo. Hay otro dato interesantísimo con respecto a estos valientes de David. Y el mismo trata de un momento en que el rey David expresó deseos de beber agua del manantial de Belén. La historia es hermosa. David dijo: ¡ay, quien me diese de beber agua de un pozo que hay en Belén! Note bien que lo que él expresó fue un deseo, fue un anhelo. Él no le dio órdenes a nadie que llegara hasta el pozo para buscarle agua. Pero 3 de sus valientes inmediatamente entendieron el deseo del rey como una orden. Y traspasando el territorio enemigo de los filisteos, buscaron el agua y la trajeron hasta el rey para establecer que un deseo del rey tenía que ser entendido como una orden. Y qué maravilla, estos 3 valientes cruzaron el campamento filisteo, buscaron el agua en el manantial de Belén, volvieron a cruzar el campamento de los filisteos, llegaron hasta la cueva donde estaba David y allí le entregaron el agua. Cuando David vio el agua que le habían traído estos 3 valientes, no se atrevió a tomársela, porque entendió que el sacrificio, el esfuerzo, la entrega, el arrojo y la buena disposición de sus valientes, lo que merecía era que en lugar de beberse el agua, se la dedicara a Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Y la Biblia dice que la derramó en tierra como ofrenda a Jehová. Me llama la atención que el apóstol San Pablo utilizó en un momento dado una expresión para distinguir lo que fue su pasado de lo que era su presente en Cristo ahora. ¿Y sabe cómo dijo el apóstol? Él dijo: todo lo he dejado por basura para agradar a aquel que me llamó a ser soldado. Y yo quiero hacer esta analogía, partiendo de la premisa de lo que dije al principio. Yo comencé invitándolos a mirar el siglo XXI como un gran privilegio concedido por Dios para nosotros. Pero también dije que no podemos bajo ninguna circunstancia conformarnos a nuevos estilos que atentan contra la fe que profesamos. Si David el rey tenía soldados valientes, la iglesia de Jesucristo también debe tener soldados y soldadas valientes. Si dije que David era el rey de Israel, ahora es importante que entendamos que si David como rey tenía 37 valientes, Jesucristo, el Rey de Reyes, tiene a toda una iglesia en el mundo que se declara valiente para la gloria y la honra del Señor. Cristo es el Rey de Reyes y también tiene sus soldados valientes. Y usted y yo
necesitamos ser uno de ellos. Diestros en la batalla para defender nuestra fe. Expertos en la guerra espiritual para poder discernir en el espíritu lo que es de Dios versus lo que no es de Dios. Con rostros serenos de león, pero advirtiéndole al enemigo: ten cuidado con nosotros, porque tú puedes venir con espada y con jabalina, pero nosotros vendremos contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Con la agilidad de la gacela, para no permitir que nadie defraude el reino, para no permitir que nadie venga a engañarnos, para no permitir que nadie con lenguaje religioso, pero con corazón ausente de Dios, venga a tener una interrelación con la iglesia mediante treta y mediante engaño. El apóstol San Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 4 dijo: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. El apóstol San Pablo en el capítulo 6 y en el versículo 13 del libro de Efesios nos dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. El pastor Ariel Padilla trajo a mi memoria en días pasados la gran cantidad de cánticos que la iglesia utilizaba en el contexto de la lucha por la vida, que la iglesia utilizaba como consigna para enfrentar el mal y la gracia del Espíritu para luchar y para vencer las huestes malignas. Yo creo personalmente que tenemos que hacer algo, aunque sea volver a cantar. Volver a cantar como la iglesia cantaba. Soldados todos somos del ejército celestial y tenemos que triunfar. Volver a cantar como la iglesia cantaba: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. De volver a cantar como la iglesia cantaba: la lucha sigue, oh cristiano. Es decir, la iglesia necesita tener una conciencia de milicia cristiana en el sentido espiritual, porque así como David tenía 37 valientes, el reino de Dios nos ha constituido a nosotros hombres y mujeres valientes para la causa del reino de Jesucristo. Les dejo con esta canción que David, según la alegación del autor del libro de Samuel, escribió después de ser liberado de Saúl y de todos sus enemigos. Y mira cómo cantó David luego de haberse librado de Saúl, luego de haberse liberado del poder del emperador de Israel, del rey de Israel. Mira cómo él cantó su canción. Él dijo: el Señor es mi roca, el Señor es mi amparo, es mi libertador, Él es mi Dios, Él es la piedra en la que yo me refugio, Él es mi escudo, Él es el poder que me salva, es mi más alto escondite, Él es mi protector y mi salvador. Él es el que me salva de la violencia. Cuando yo invoco al Señor, lo hago porque Él es digno de alabanza y yo quedo a salvo de mis enemigos.
Mis amados hermanos, mis queridas hermanas, el tiempo de hoy exige y demarca que los hombres y las mujeres que servimos en la causa del reino de Dios entendamos que si bien es cierto se levantarán enemigos, si bien es cierto se levantarán aquellos que atentan contra la vida de la fe, y escúcheme lo que le voy a decir, por favor, no deje que Dios lo resuelva. A veces yo escucho gente que toma malas decisiones y después que toman malas decisiones dicen, bueno, el Señor me ayudará, no importa. No caigamos en esa trampa. Tomemos buenas decisiones. Seamos sabios, seamos diligentes, sepamos interpretar bien los tiempos, entendamos bien y discernir bien los tiempos en los que vivimos. Y una vez interpretemos bien el tiempo que vivimos, armémonos de valor y digamos como David frente al Goliat, frente al enemigo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. La iglesia vencerá en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién aquí es soldado de Cristo? Gloria a Dios. Así que vestidos con la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Gloria al Señor, aleluya. A la batalla Jesús nos llama. Va con nosotros. ¿Quién va con nosotros? El capitán. Gloria a Dios, aleluya. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia en este lugar. Tu presencia que renueva nuestras fuerzas. Tu espíritu que le abra nuestro espíritu. Que creamos y que como creemos, Señor, que hablemos. Que como creemos que hablemos, que abramos nuestra boca en defensa del evangelio. Señor, te pido que nos ayudes a mantenernos firmes, a ser valientes y a hablar con denuedo el misterio del evangelio. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú vas con nosotros. A donde quiera que vayamos, tú nos acompañas. Así que nos esforzaremos y seremos valientes, Señor, y predicaremos el evangelio. Y iremos, Señor, a donde nos envíes por causa del evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta
venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es un día Él regresará y en su presencia voy a estar sin mancha, ante Él vendré justificado por la fe. Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en Jesús fuerte soy, solo es mi roca es.